Estamos con Ricardo Reyes, Silvero, economista. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martín te saluda. Hola, Carlos Martín, buen día a tu audiencia también. Quería consultarte algo que varias veces hemos conversado, pero ahora con más actualidad. Anoche, en particular, en un shopping, una persona, la locataria de uno de los locales del patio de comida, me dijo, ¿te fijaste en estas tres personas que estaban hablando aquí en la mesa? Y yo no me había fijado, estaba viendo fútbol. Lo que sí estas tres personas le dijeron a la locataria, estamos analizando reducción de personal. Y son personas que tienen varios boliches o centros nocturnos, algunos en lugares, inclusive de lugares de clase alta, disminución de personal. Nos hablan del tema del empleo, habitualmente el tema del desempleo, pero por otro lado, leo en última hora, el país va a crecer 3,3% por mejora en el precio de los commodities y por tercer año consecutivo Paraguay va a ser la tercera economía más dinámica. Y me pregunto yo entonces, ¿por qué esto hay sectores que no lo sienten, Ricardo? Porque el modelo de crecimiento se concentra en favorecer los estratos superiores y descuida los derechos de los inferiores. Hay que saber decirlo también para ser más justo con relación a la realidad, ¿verdad? ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Hola? Sí, te escucho. Por estratos superiores se entiende no solamente la parte alta de la pirámide social, sino también los estratos intermedios que a través de ese crecimiento prolongado que estamos teniendo de ya varios años han podido mejorar su posición en ella, o sea, en la estratificación social. Algunos estratos intermedios están subiendo de nivel. Eso hace que desde la óptica de ellos la situación esté mejor. Pero lo que estamos viendo nosotros es que en la parte superior a la que han llegado esos estratos intermedios, no están los servicios básicos necesarios para que ellos puedan mantenerse en esa posición. Me refiero concretamente a la educación y a la seguridad social. En algunos casos existen instituciones educativas a ese nivel también más alto, pero son ya considerablemente más caras, que estos estratos intermedios todavía no pueden abonar, ¿no? Y seguridad social es difícil y la cobertura es solamente parcial, es decir, hay que saber deletrear este crecimiento económico, Carlos Martini, que lleva realmente 10 años de récord, incluso para la historia del país. En los últimos 10 años hemos crecido algo así como en promedio 4% anual, y eso es alto para cualquier país, ¿verdad? Pero resulta que la miseria permanece grande y el equilibrio medioambiental no es ni siquiera tema, es como si no existiera en la mesa de las discusiones. Y hay que decir claramente que gran parte de la población sigue siendo pobre, o sea, no es solamente un problema de miseria, definida como que no tiene lo suficiente para comer diariamente, ¿verdad? Sino que aproximadamente 700 a 800 mil personas están en esa situación de miseria o carencia total, ¿verdad? Están los pobres que están por encima de la miseria, pero que no ganan lo suficiente o están desempleados o están subempleados, y que están también pasando las de Caín a ese nivel. Es decir, hay que llevar mucho cuidado con esa autoproclamada victoria cada año de que el crecimiento está en 3,7 o 3,5. Ese crecimiento es desigual y además es volátil. ¿Qué significa desigual y volátil? Desigual significa que los beneficios de progreso económico y social no llegan a los estratos bajos. Tenemos una formidable macroeconomía fuerte y cada vez más sólida, pero la microeconomía está rengueando. Entendiendo por microeconomía el microproductor rural, por ejemplo, los microempresarios urbanos. Microeconomía es don Juan Pueblo, es decir, fulano de tal, o el almacén de don Manolo en la esquina. A esa gente no le va tan bien. Hay todavía problemas de asistencia técnica a ese nivel, y la asistencia crediticia también, muy pocos de ellos pueden llegar a los créditos. Eso significa desigual. Y volátil significa que a veces es imprevisible el crecimiento económico. En todos los países es imprevisible, pero resulta que acá el grado de imprevisibilidad es grande, porque hemos visto en años pasados que de repente damos un gran salto hacia arriba, pero al año siguiente caemos otra vez en el nivel de crecimiento. Eso significa que las instituciones son débiles y que las políticas públicas no son las adecuadas.
¿Y por qué, cuando decís políticas públicas no adecuadas, qué políticas públicas habría que encarar? Y porque las políticas públicas no se concentran en mejorar la posición de los que están viviendo en la pobreza y en la miseria. Tampoco tienen como meta la restauración del equilibrio medioambiental, que creo que no hay que subestimar. Paraguay es uno de los peores países depredadores de bosques en el mundo. Y para poner un lamentable ejemplo, acá en Asunción no se ha solucionado todavía el problema del alcantarillado. Alcantarillado significa la recolección de residuos orgánicos líquidos y sólidos. Se hace de una forma muy precaria, se transporta por tuberías que ya están rasgadas o rotas y van dejando su contenido por el camino. Los otrora arroyos inspiradores de poetas se han vuelto cloacas y la bahía de Asunción está totalmente contaminada. También la margen izquierda del río Paraguay a la altura de la capital. Es decir, hay cosas que hay que hacer en este país y que la gente se olvida de que hay que hacerlas porque ni siquiera las registran como problemas. Pero lo que sí está en la conciencia de los mandatarios y de los mandados, es decir, de los ciudadanos, que una gran parte de la población sigue estando en pobreza en términos generales y que es preocupante la proporción de ella que está en miseria. Eso es lo que hay que decir con frecuencia, Carlos Martín. Ya lo creo. Y después lo que escuché anoche, como te digo, más todavía. Y ahí viene la otra cuestión que vos tocaste, Ricardo. Me acordaba ahora cuando hablabas del último informe de la Fundación de Vida Silvestre. Somos el primer país en deforestar en América del Sur y el sexto en el mundo. Pero esto es un desastre completo a nivel medioambiental. Efectivamente. Y si nos fijamos a nivel nacional, la zona que está más depredada, con mayor velocidad, es decir, la que echa bosques más rápidamente, es ahora el Chaco, la parte del Chaco Sur y Chaco, la franja esa paralela al río Paraguay hacia el norte. Toda esa parte boscosa de antes está desapareciendo poco a poco. Y no nos olvidemos que hay todavía una etnia silvícola en esos bosques que está condenada a desaparecer porque como caen los bosques ya no pueden vivir y esa gente silvícola, si no tiene sustento dentro del bosque, generalmente termina falleciendo. En otras palabras, Carlos Martínez, ¿a quién le importa eso? Es lastimoso, ¿a quién le importa? Como siempre, Ricardo, muy amable, un saludo para vos. Muchas gracias, igualmente. Ricardo Heredia Cibrero, analista económico, con un completo análisis de por qué el crecimiento económico no llega a la gente y por otro lado, sobre el desastre ecológico en Paraguay con la deforestación.